Dejamos en las manos del doctor Galván la exposición del tema que hoy nos quiere compartir. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias a la fracción parlamentaria por la invitación a este foro de reforma electoral con vista a los retos para la gobernabilidad democrática. Voy a tratar de hacer una apretada síntesis ya de por sí, dice lo que corresponde, y con el calificativo más todavía por dos razones. El horario que tenemos por una parte y por la otra mi circunstancia. Todos los miércoles sesionamos en la sala superior, en esta ocasión será hoy jueves, así que tendré que retirarme a las 11:15. No corro a la sesión de preguntas y respuestas. Es más, les adelanto la sesión de preguntas, evado la de respuestas. El tema de las candidaturas independientes, junto con un tema casi por nadie tratado, yo lo he tratado alrededor de hace 20 años, la candidatura no registrada, que este es un tema que subsiste en el Código actual. En las boletas electorales, por disposición de la ley, debe haber un espacio para que el ciudadano anote el nombre completo del candidato no registrado por el cual quiere votar. En el acta de escrutinio y cómputo se debe asentar el dato de votos obtenidos por candidatos no registrados. Y aquí el primer problema, por la poca trascendencia política y jurídica de este tipo de candidatura. No hay una división, un escrutinio de cuántos candidatos no registrados obtuvieron votación. De tal manera que en el acta de cómputo distrital tampoco hay esta división, y hablando de la candidatura para presidente de la República, tampoco hay este total. En 2006, el único candidato no registrado que participó de manera seria, quiso saber el total de votos que había obtenido, y obviamente era imposible porque se sumaron la de todos los propuestos candidatos no registrados. Claro, fue intrascendente por la poca cuantía. Pero este es un tema que trataremos en otra ocasión. Hoy es el tema de candidatura independiente, en donde, según he bautizado en un trabajo, hemos seguido un procedimiento dialéctico durante un siglo. En 1911, por vez primera, se incorpora a la legislación electoral la institución de la candidatura independiente. En 1946 se prohíbe en la ley electoral. Y en 2012 se incorpora a la Constitución. En un siglo hemos recorrido distintas etapas, sin olvidar, por supuesto, que en la reforma constitucional de noviembre de 2007 se prohíbe expresamente o se garantiza, se ordena garantizar en las constituciones y leyes de los estados la exclusividad del derecho de los partidos políticos a solicitar el registro de candidatos. Es decir, está inserta la prohibición de candidaturas independientes, pero solo para las entidades federativas o solo para los estados. Pero como el 122 remite al 116, pues también para el Distrito Federal. Y sin embargo, nada se dice en el orden federal, queda intocado el artículo 41 y subsiste la normativa del Código Federal garantizando la exclusividad de partidos políticos en materia de candidaturas a cargos de elección popular. Pero 2012 ya escribió otra historia y tenemos la posibilidad de candidaturas independientes
para todos los cargos de elección popular. Para mí, debemos atender dos aspectos fundamentales: derechos, deberes y prohibiciones en materia de candidaturas independientes. Y el otro apartado, cuidar las circunstancias de equidad y competitividad de las candidaturas independientes frente a los demás candidatos. A partir de estos dos ejes rectores, varios problemas que podemos atender y entender. ¿Quién es el destinatario o quiénes son los destinatarios de las candidaturas independientes? Pareciera que no hay ningún problema. El ciudadano. Y mi pregunta sería, ¿cuál ciudadano? ¿El ciudadano individualmente considerado o el ciudadano organizado? Si es el ciudadano organizado ¿cómo? En agrupaciones políticas nacionales. Actualmente las agrupaciones políticas nacionales no tienen derecho de presentar candidaturas y solicitar su registro, a menos de que celebre un convenio con un partido político. Pero derecho por sí mismas, no. Ahora sí, pregunta: organismos no gubernamentales son organizaciones normalmente de ciudadanos. ¿Tendrán derecho a postular candidatos y solicitar su registro? Las llamadas organizaciones de la sociedad civil, ¿cuáles? Todas. Asociaciones civiles, sí, constituidas conforme a la legislación civil. Sociedades civiles. Sindicatos. Hay sindicatos sumamente poderosos y solo quiero referirme al elemento humano, a la cantidad de afiliados que tienen los sindicatos, o federaciones de sindicatos, o confederaciones, o cualquier otra forma de organización política. ¿A quienes debemos considerar destinatarios de la candidatura independiente? ¿Independiente de quién? Tal como se establecía en la ley electoral de 1911, ¿independiente solo de partidos políticos o independiente incluso de cualquier otra forma de organización de ciudadanos con fines ilícitos? Obviamente no estamos hablando de organizaciones de ciudadanos con fines ilícitos, con independencia del poder que puedan tener. Este es uno de los problemas que habrá que resolver. ¿Quién es el destinatario de esta candidatura independiente? Porque pareciera tan sencillo decir candidatos ciudadanos o candidatos independientes. Y ya vimos que candidatos ciudadanos también el candidato no registrado. Pero además, hablando de los ciudadanos, ¿tienen derecho de asociación? Para este efecto, por supuesto, de presentar a un candidato, los ciudadanos individualmente considerados pueden reunirse todos los que tengan aspiración a ser candidatos al mismo cargo de elección popular y celebrar un convenio de coalición o como le queramos denominar para postular solo a uno. Los ciudadanos organizados, estas agrupaciones políticas, organismos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, etcétera, tienen derecho de asociación
Hace poco uno de mis compañeros decía que el derecho de asociación política es un derecho humano, exclusivamente para los humanos, no para los partidos políticos ni para las demás organizaciones sociales. Con todo respeto, evidentemente sí es cierto. El derecho de asociación es para todos. El de asociación con fines políticos también. Podemos prohibir a las organizaciones de ciudadanos que celebren un convenio de asociación política, le denominen o no coalición, la denominación es lo de menos, para presentar a un candidato común, a un candidato único. ¿Qué fuerza pueden tener 3, 4 o 5 sindicatos que postulen a un mismo candidato? Tanto o más que muchos partidos políticos. En consecuencia, se debe prohibir esta asociación política de los aspirantes a candidatos individualmente considerados o de las organizaciones de ciudadanos que los apoyen, o se debe aceptar, o se debe imponer. Hablaba el magistrado Castillo González de la normativa de Quintana Roo, y en Quintana Roo se les obliga a que todos los aspirantes participen en una especie de contienda electoral entre ellos para que se pueda postular solo uno. Es respetuoso de los derechos humanos y en especial del derecho de representación política, de participación política. Pero tenemos esas 3 posibilidades: prohibición, aceptación o imposición. Que la ley establezca que solo uno. Total, estos convenios pueden ser totales o parciales. Vamos a pensar en la elección de diputados. Si celebramos un convenio, las organizaciones de ciudadanos debe ser en todo el territorio nacional, en los 300 distritos electorales uninominales, en las 32 entidades federativas si es para senadores, en toda la República si es para presidente, o podemos celebrar convenios de coalición parcial. En su caso, ¿cómo y cuándo? ¿Cómo debe ser? Es decir, cuáles son las formalidades para celebrar este convenio de coalición. ¿Y cuándo se ha de celebrar? ¿Cómo se debe registrar? Requisitos del destinatario de la candidatura independiente. Requisitos de elegibilidad, parece que no es preocupante, los mismos que cualquier otro candidato, pero apoyo y representatividad o representación social. ¿Cómo se demuestra esta representación social? ¿Cómo se demuestra este apoyo? ¿Cuándo y cómo se debe obtener? ¿Tienen derecho los políticos que aspiren a ser candidatos a un cargo de elección popular el derecho de hacer actividades permanentemente para en su momento poder demostrar que tienen el apoyo de la sociedad? ¿O solo en un tiempo determinado, como podría ser el de pre-campaña para los partidos políticos? No olvidemos que los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales tienen actividades permanentes, que los partidos políticos tienen financiamiento público para actividades ordinarias y que finalmente todo está orientado a hacer presencia ante el ciudadano para en su momento obtener el voto a favor de sus candidatos. Los ciudadanos dedicados a la política que quieran ser candidatos independientes pueden permanentemente
estar en la presencia de la sociedad y pedir el apoyo para en su momento demostrar que sí tienen representación social, o se les va a limitar. Por eso mi inquietud de las circunstancias de equidad y de competitividad en las elecciones. Pero al hablar de representación o apoyo social, ¿de qué hablamos? ¿De un número determinado de ciudadanos o de un porcentaje determinado de ciudadanos? Si fuera un porcentaje o un número, ¿cuál es el elemento de referencia? El padrón electoral nacional, estatal o distrital, solo para hablar de elecciones federales, la lista nominal de electores o el total de ciudadanos que votaron en la inmediata elección similar. No tenemos un punto de referencia. 15% del total de habitantes o 15% del total del padrón o 15% del total de la lista nominal de electores o solo de los que votaron. O debe haber otro punto de referencia. Si los partidos políticos para subsistir requieren solo del 2% de la votación emitida, de la votación total emitida, ¿será suficiente la equiparación de este porcentaje para poder ser registrado como candidato independiente? Y la seriedad en la competencia y la competitividad real, ¿en dónde quedaría? Además, ¿qué padrón debemos de tomar en cuenta? ¿El de todo el país si se trata de presidente de la República? ¿El de la entidad respectiva si es para senador? ¿El del distrito correspondiente si es para diputado? ¿O un promedio o cuál? Financiamiento público o privado. ¿Solo uno de los dos o los dos? ¿En qué monto o en qué proporción? Si es una proporción respecto de qué? Control de ingresos y egresos. ¿Cómo llevar a cabo ese control de ingresos y egresos para el candidato independiente? Con independencia de la fuente de financiamiento. ¿Qué y cuándo debe informar? ¿Cómo debe comprobar? ¿Cuándo se deben aprobar sus informes? ¿Qué observaciones se le pueden hacer? ¿Qué tiempo, qué plazo y qué formalidades tiene para poder subsanar o superar esas observaciones? ¿Qué sucede si hay rechazo? Y finalmente, los efectos de la aceptación o del rechazo inclusive. Tiene derecho a recuperar lo que gastó en su campaña o en la precampaña inclusive, si la hubo. ¿Qué porcentaje o qué monto puede recuperar? ¿Y por qué solo una parte y no el total? ¿O por qué el total? O, si no ganó y el financiamiento fue público, ¿debe devolverle al Estado lo que gastó? ¿Deben los partidos políticos que no triunfan devolver al Estado lo que gastaron? Si tenemos que hablar de circunstancias de equidad, de circunstancias de similitud ante estas elecciones. Plataforma política. No hay ningún problema para los candidatos que son postulados por los partidos políticos. Ahí está la legislación detallada de que la plataforma política debe ser elaborada,
y registrada, solicitado su registro por el partido político o coalición postulante. Y se debe basar o en el convenio de coalición, si es una coalición, o bien en el estatuto, programa de acción y declaración de principios del partido postulante. Pero si es un candidato independiente, ¿con qué sustento? ¿Cuáles son las bases para presentar la plataforma electoral? ¿Cuáles son los elementos normativos de esta plataforma? Acceso a medios de comunicación social. Tienen derecho de hacer publicidad en todos los medios impresos. Van a tener derecho a bardas, como tienen derecho los partidos políticos, a espacios de uso público destinado expresamente para la publicidad electoral. Son temas que están pendientes. Y por supuesto, radio y televisión, que son los temas más difíciles que tenemos en este momento. No solo por la limitante de que debe ser en el tiempo del Estado, sino porque el Instituto Federal Electoral es la única autoridad administradora de ese tiempo del Estado que debe atender no solo las elecciones federales, sino las estatales, las municipales y las del Distrito Federal. Nadie, por ningún motivo, puede contratar tiempo de manera directa en radio y televisión para fines electorales, ni a favor ni en contra de alguien, ni para sí mismo. Habrá entonces que establecer un término quizá especial, igual o diferente, no lo sé, para los candidatos independientes. Emblema, distintivo, color o colores, tendrán derecho a ello, conforme a esa ley electoral de hace un siglo, de 1911, todos los candidatos de los partidos políticos se tenían que distinguir por un color. Nada se hacía alusión respecto de los candidatos independientes. ¿Qué hacer ahora? ¿Tienen derecho a un emblema? ¿O tendrán derecho a que su imagen, su fotografía aparezca en su propaganda? Sustitución de candidatos. Si no son los ciudadanos individualmente considerados los que hacen esta campaña, sino que son organizaciones de ciudadanos, y más aún, si son ciudadanos que se han unido, aspirantes en primer término y después en coalición, o bien organizaciones de ciudadanos que se coaligaron para postular un candidato común, tendrán derecho a la sustitución de candidatos. La sustitución puede ser igualmente libre durante un periodo y solo por causas expresas y taxativamente señaladas para otro tiempo. Y finalmente, el régimen administrativo sancionador, aplicable también a los ciudadanos candidatos. Obviamente que sí, pero habrá que establecer un catálogo especial de infracciones y sanciones para los candidatos, y un tema que había dejado pendiente, representación ante el Instituto Federal Electoral para sus representantes o para las organizaciones que lo postulan. En la candidatura independiente, ¿quiénes son sujetos responsables de la actuación? ¿Quiénes serán sujetos responsables de las infracciones y quién las debe pagar, si son de carácter pecuniario o solo serán de carácter moral? Muchos temas están inmersos en este contexto de la candidatura independiente. Solo 3 entidades de la República, después de la reforma de 2012, han legislado al respecto: Durango, Zacatecas y Quintana Roo, en ese orden.
ninguna de las tres entidades ha aprovechado la oportunidad de legislar de manera conveniente. Con todo respeto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha quizás renunciado al derecho de declarar la inconstitucionalidad de la ley por omisión. No es posible que 102 años después estemos repitiendo el error de 1911 por omisión. No legislar, dejar 2 o 3 artículos en la ley electoral para establecer la candidatura independiente. El Congreso podrá dejar la oportunidad y el deber jurídico de legislar para que lo haga el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Nadie duda que los institutos electorales tienen facultad reglamentaria, pero en un orden sistemático normativo, como enseñaba Kelsen. La ley suprema es la Constitución, e inmediatamente después, en la regularidad normativa, la ley ordinaria y después el reglamento. No podemos dejar que sean los órganos y organismos administrativos los que legislen en lugar del Congreso, y que sea la facultad reglamentaria la que nos diga qué hacer en estas circunstancias. El legislador, por eso asumo la expresión, los retos para la gobernabilidad democrática, el legislador tiene que asumir estos y muchos temas más seguramente. Por eso al principio les decía, vine a la sesión de preguntas, discúlpenme que no tenga las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Galván Rivera. En efecto, nos cumplió la promesa, dejó varias decenas de preguntas, algunas de ellas afortunadamente de opción múltiple, y pues nos claramente dejó definido en complemento al tema de las candidaturas independientes lo complejo y diverso que es el panorama que tenemos por delante. Gracias, ha sido muy ilustrativo y por supuesto será tomado en cuenta sin duda por quienes tenemos el deber de dar la norma jurídica apropiada para esa institución. Gracias, magistrado. El doctor Gustavo López Montiel nos va a hacer favor de participar en esta ocasión. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro y doctor por la New School of Social Research en los Estados Unidos. Ha sido profesor tanto en la Universidad Iberoamericana como en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y es integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Ha sido director del Centro de Formación del Instituto Electoral del Distrito Federal y actualmente lo es del Centro de Formación del Instituto Electoral del Estado de México. Ha coordinado diversas horas colectivas, los estados en 2009, los estados en 2010, y ha participado en múltiples obras colectivas en diversas revistas académicas de la materia. Muchas gracias, doctor López Montiel, y está a sus órdenes, señor. Buenos días a todas y todos. Creo que tengo como una hora todavía para exponer esta mañana, entonces pues voy a hacer uso de ella. El tema con el que quiero compartir con ustedes esta mañana es fundamentalmente los retos de la reforma electoral 2013, sí, pero en el contexto de la participación ciudadana. Y para eso el
redacté un texto más o menos pequeño que quiero leerles y sobre él hacer algunos comentarios que ubiquen un poco los temas de discusión que se puedan generar a partir de esta reforma, de la experiencia de esta reforma electoral. Como parte del proceso de perfeccionamiento democrático en México, se ha planteado la necesidad de una nueva reforma electoral que adecue diversos espacios de acción política que aún no se encuentran claros en la ley: candidaturas independientes, mecanismos de participación ciudadana, cuotas de género, autoridad electoral, acciones de control clientelar, entre muchas otras. Y bueno, son estos los temas más referidos y que han sido temas precisamente de estas mesas que han integrado el foro en el cual estamos. Antes de entrar a una temática en particular, me quiero referir a tres aspectos que me parecen relevantes para plantear las condiciones de una reforma y las implicaciones que pueden tener para la temática de participación ciudadana, mismas que entonces desarrollaré en la segunda parte de este documento. La primera parte la he denominado las tentaciones de la reforma electoral. En el contexto de la reforma electoral, es muy probable que la legislatura se encuentre en una discusión, como ha ocurrido en otras experiencias, donde sea fácil asumir de entrada condiciones que históricamente han sido puntos de controversia, pero cuya adopción determinan aspectos del producto final de la reforma. A dichos espacios de controversia podemos llamar tentaciones, que pueden traer efectos importantes en áreas que pueden ser no propiamente del espacio electoral. Hay un área entre la participación ciudadana y la participación electoral, la participación política ciudadana y la participación electoral, hay una línea muy delgada, y entonces la reforma electoral obviamente tiene implicaciones también sobre los espacios de participación ciudadana que en ocasiones no dejamos claro. La primera tentación es plantear la definitividad de esta reforma electoral. Como parte del proceso de debate sobre las temáticas de la reforma y tomando las experiencias anteriores, es importante evitar la primera tentación, que es denominar a esta reforma como la última reforma, como la más relevante o como la definitiva, como en muchas ocasiones hemos planteado las reformas electorales que hemos tenido, por lo menos incluso desde 1977. Siempre hemos dicho que esta es la última reforma, que ahora sí ya viene la reforma que plantea, que construye democracia, pero nos damos cuenta que cuando termina una elección, los actores políticos se ven obligados precisamente a revisar las reglas que han regido la competencia en ese espacio. Si bien no ha habido, más que en las elecciones de 2006, creo que es el único caso, una ocasión en que en dos elecciones federales consecutivas hayamos utilizado la misma ley, esto no es un problema, pues hemos construido un esquema electoral que ha permitido dar certidumbre a los actores sobre las consecuencias de sus actos en términos de competencia electoral. Si bien la ley se ha hecho más compleja y su instrumentación es, me parece, cara, ante las condiciones de incertidumbre y desconfianza mutua entre los actores, una ley como la actual define en casi cualquier espacio límites a la acción política y permite calcular los costos y beneficios de la misma. Es decir, hemos construido un entramado formal que a final de cuentas permite a los actores políticos calcular los costos de sus decisiones y los beneficios que pueden generar a partir de ellas. Ante ello, me parece, no hay razón para plantear una definitividad de la ley, pues los actores políticos buscan reducir precisamente las condiciones de incertidumbre para poder calcular de mejor manera las acciones que deben realizar en el contexto de la competencia política. Dichos contextos, me parece, son cambiantes, por lo que las reglas, en un proceso de construcción democrática como el que estamos teniendo, también necesariamente tienen que cambiar y por lo tanto irse ajustando a las condiciones que vamos creando. Y eso me parece es un primer tema que tiene que ver con la tentación de declarar a esta reforma ahora sí como la última reforma, porque todavía estamos en un proceso de construcción del que apenas llevamos unos 30 años, cuando la experiencia en otros países que son democráticos es que la democracia no se construye en 10, 15, 20 años, sino se construyen procesos de competencia política que en ocasiones ha llevado 400, 500 años y que en México apenas estamos comenzando. La segunda tentación es lo que he ubicado como la tentación de la centralización. Las reformas electorales recientes han hecho un esfuerzo por generar mecanismos de centralización en diversos procesos que, debido a su naturaleza, deberían estar en el contexto de los estados del país, atentando contra condiciones de federalismo electoral que en épocas pasadas se habían asumido como parte de las áreas de acción estatal.
Esto, me parece, ha roto con la lógica de la dinámica política local, tratando de sobreponer la lógica del centro en una condición que habíamos pensado superar. Por ejemplo, un Instituto Nacional de Elecciones, por decirlo menos, sería la cereza del pastel de hechos como elecciones coincidentes y concurrentes en una sola fecha, asignación centralizada de espacios y medios electrónicos de comunicación en tiempos de campaña, entre otros muchos aspectos que hemos construido y que han llevado a centralizar, me parece, la organización y control obviamente de los mecanismos electorales o de los procesos electorales. Y eso me parece que también es una de las principales tentaciones que tenemos ahora. Asumir, por ejemplo, que un Instituto Nacional de Elecciones sería más barato, o que daría más legitimidad a una elección, me parece desconocer en buena medida la dinámica local que impera en la competencia política, que no es igual a la dinámica nacional y que al final de cuentas buscamos traer siempre esos procesos de competencia al espacio central y nacional. 3. La tentación de la desconfianza como condición normal de la democracia mexicana. La ley electoral ha institucionalizado la desconfianza de los actores políticos hacia ellos mismos y la ha trasladado a otros espacios de acción cuya naturaleza debe ser fundamentalmente operativa y técnica. Esto ha implicado que los procesos electorales sean cada vez más caros y complejos para todos los actores políticos y administrativos. Mantener la desconfianza como base de la lógica de los procesos electorales permite no únicamente que el espacio del debate se haga más complejo, sino que también traslada esa dinámica al espacio del electorado y la opinión pública. Por un lado, la ciudadanía desconfía del sistema electoral, en la misma proporción que lo hacen los actores políticos de ellos mismos, como las encuestas lo demuestran cotidianamente. Esa relación de desconfianza se incrementa con el trabajo de la autoridad electoral, también se da en condiciones que de origen minan su legitimidad, lo que se potencia a partir también de la mala comunicación de las decisiones propias de dichos órganos colegiados o de conflictos que surgen como parte de su operación cotidiana ante la ausencia de contrapesos a ellos mismos. Esa institucionalización de la desconfianza es uno de los límites más importantes a la participación ciudadana, no únicamente en procesos electorales, sino en espacios de decisión que van desde la comunidad y hasta la construcción de política pública. Terminando con estas tres tentaciones, entonces abordo ahora a partir de ellas el tema de la participación ciudadana. En un régimen representativo como el mexicano, se puede asumir falsamente que la participación ciudadana no es indispensable, pues existen espacios de decisión cuyo origen ha pasado por un proceso de legitimación ciudadana, que ha delegado en ciertos órganos la capacidad de decidir de manera vinculante para todos. Este principio es cierto en la base, pero incluso también desde la teoría política, desde Hobbes y Locke, o desde la construcción empírica del Parlamento inglés en el siglo XII, o desde los primeros congresos representativos, no de ciudadanos únicamente, sino de intereses concretos, por ejemplo, con la experiencia de los Schaltstaats, en lo que ahora es muchos regiones de Alemania, los órganos representativos no han podido decidir necesariamente sobre todo sin la existencia de contrapesos. La democracia asume la existencia de reglas que construyen una relación de retroalimentación entre ciudadanos y gobernantes, pero también la construcción de contrapesos. Es ahí donde la participación ciudadana es fundamental para limitar el espacio de decisión y hacer efectiva la necesidad de retroalimentación. Pero también es por ello que los espacios de representación no se construyen solos, porque su presencia implica pérdida de poder y control por parte de los representantes electos, sino que se generan fundamentalmente a partir de la lucha ciudadana y de la participación ciudadana. En el contexto mexicano, la participación ciudadana ha sido ampliamente comentada y debatida, pero me parece ineficientemente introducida en la legislación. Entre otros elementos, tenemos el plebiscito, el referéndum, la consulta pública, la audiencia pública, incluso los grados populares, la posibilidad de petición, y en tiempos más recientes, el presupuesto participativo y la iniciativa ciudadana. Muchos dirían que al estar contemplados en la normatividad, aunque en ocasiones no reglamentados, estos mecanismos de participación ciudadana tienen la posibilidad de ser utilizados. El problema es que si realmente fueran efectivos, restarían capacidad de decisión a otros órganos y actores constituidos. Obviamente, el incremento de la participación ciudadana resta capacidad de decisión, obviamente, a actores que actualmente deciden en esos espacios en donde no hay, obviamente, participación ciudadana. Entre ellos, obviamente, también las propias legislaturas. Un aspecto que es necesario fortalecer la ley,
parece, son los mecanismos de participación ciudadana que van más allá del espacio electoral, pero que pueden encontrar en él un asidero para tener mayor efectividad. En la primera instancia, se debe hacer viable la posibilidad de utilizar el referéndum y el plebiscito en el espacio federal para no replicar las experiencias en aquellas entidades en que las figuras se presentan, pero que no necesariamente funcionan, debido a restricciones excesivas que se plantean en las leyes respectivas, retirando en la realidad la plausibilidad de su uso para la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, necesitamos, para hacer un plebiscito o un referéndum, construir no únicamente un número de firmas, que al tenerlas, a lo mejor hacemos un partido político y ya no necesariamente un referéndum. Y no únicamente eso, sino que también entonces la Asamblea Legislativa decide sobre si hacemos o no la consulta a partir de sus mecanismos. Y obviamente entonces la decisión se mantiene en el espacio de la autoridad. No únicamente los requisitos para su realización, sino también los umbrales para su efecto vinculatorio han sido los principales obstáculos para un uso eficaz de estos instrumentos, por lo que hacer accesible y eficiente a nivel federal estos mecanismos serían fundamentales para avanzar en un esquema de participación que genere contrapesos a las decisiones fundamentales de la política pública. A la par de esto, me parece un aspecto fundamental es empatar mecanismos de decisión ciudadana con procesos electorales para ahorrar recursos, aprovechar que los ciudadanos van a las urnas e incluso hacer que más ciudadanos acudan a votar si hay incentivos adicionales para hacerlo en términos de la construcción de política pública y no únicamente para elegir representantes. Mecanismos publicitarios sobre elementos de la ley u otros actos de autoridad permitían generar un vínculo más efectivo entre ciudadanía y gobernantes, al dejar la decisión colectiva temas controvertidos que requieren un mandato mucho más expreso que únicamente la interpretación del sentir ciudadano que las cámaras del Congreso de la Unión realizan a través de los grupos parlamentarios. Estas prácticas harían también más eficiente el uso del plebiscito, al permitir que en un mismo acto se elijan representantes y se decidan obviamente sobre mecanismos de política pública. A la par de la organización electoral estaría la instrumentación de estos mecanismos, posiblemente en boletas diferentes, y dando una opción para que los ciudadanos puedan elegir participar tanto en la elección como mecanismo de decisión de representantes, como en la decisión sobre la política pública que se está planteando. Pueden participar en uno u otro, o a lo mejor en los dos, pero me parece que ese sería un tema fundamental de la posibilidad de elección que los ciudadanos tendríamos en un escenario de ese tipo. Otro elemento de participación ciudadana estaría dado por el hecho de poder elegir autoridades adicionales a las que ahora ya elegimos. Para la construcción eficiente de contrapesos, es momento de avanzar a la elección, por ejemplo, de contralores públicos, que tengan la posibilidad de revisar actos de las autoridades administrativas, defendiendo intereses ciudadanos. Obviamente, estos mecanismos de elección podrían no ser partidarios, y si lo son, podrían establecerse mecanismos de contrapeso, donde si un partido gana una posición, el espacio de contraloría sea para el partido contrario. Actualmente los órganos de control tienen diversas formas de designación y vínculo. Precisamente en ellos se encuentran sus límites más importantes, pues al estar vinculados al mismo poder que controla o al estar acotados en términos de la efectividad y alcance de sus decisiones, se genera la imposibilidad de control efectivo y en el peor de los casos, impunidad. Ayer tuvimos un caso donde precisamente esos límites de los espacios de control, pues obviamente nos dan la impresión, obviamente teníamos que conocer el caso, pero por lo menos se genera impresión ciudadana de que hay en un espacio impunidad. Si generan mecanismos de control ciudadano a través de controladores electos, cuyo incentivo sea la relación por uno o dos periodos adicionales, tendríamos un espacio de contrapeso efectivo que obligaría tanto a la autoridad política como a los espacios de administración pública a cuidar los espacios de decisión y conducirse con apego a la ley. Otra posibilidad en ese sentido es la elección integral de órganos colegiados, como el IFAI, IFE, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de mecanismos ciudadanos para reconstruir la legitimidad de dichos órganos ante sus interlocutores y la ciudadanía. Las fórmulas actuales de designación dejan, en general, esa capacidad a las cámaras del Congreso de la Unión, lo que implica un sesgo en la legitimidad de quien se designa. Si se planteara la designación a partir de cuotas partidarias, me parece, incluso la presión sería menor y tal vez la legitimidad mayor, pues se asumiría de entrada el tipo de funcionarios y por lo tanto mayor honestidad en el tipo de decisiones. Es decir, si dijéramos al PRI le tocan 2 consejeros, al PAN 2, o dependiendo de su espacio de votos conseguidos en la elección, pues a lo mejor eso generaría más legitimidad en el propio Consejo General del IFE que la forma que tenemos ahora. No estoy proponiendo eso, estoy proponiendo que estos consejeros sean electos en espacios
intereses que al final de cuentas son los que deciden. Es posible que estos planteamientos parezcan inocuos o inverosímiles, pero son mecanismos que existen en otros países y que han dado buenos resultados en términos del incremento y sostenimiento de la participación ciudadana, no únicamente en elecciones, sino para el involucramiento de ellos en las decisiones públicas. De hecho, por ejemplo, no fui más allá al plantear la elección incluso, como se da en otros países, de jefes de la policía, de bomberos, de ministerios públicos, de autoridades de transporte o de otras autoridades. Hay infinidad de autoridades que en muchos países son electas y son electas a través de ciudadanos, incluso con partidos, pero también hay un juego ciudadano que se da en el espacio comunitario. Algunos planteamientos dicen que aún no tenemos la madurez política para asumir estas figuras y mecanismos. Si no podemos hacer que vote más gente en las elecciones vecinales, es decir, si no hacemos que vaya más del 10% de la gente a votar en elecciones vecinales, ¿cómo vamos a tener otros mecanismos de participación ciudadana? Bueno, me parece que el problema ahí está en qué elegimos, es decir, es un problema de atribuciones, es un problema de recursos y es un problema de espacios de decisión. Si vamos a elegir a alguien que va a decidir dónde poner una jardinera en un espacio público, pues no nos genera interés. Pero, por ejemplo, contrastemos estos mecanismos de participación en diversos espacios comunitarios del país y tomé un ejemplo muy concreto. En aquellos lugares donde se eligen, por ejemplo, mayordomías, en un contexto, en este caso religioso, es un ejemplo, no es que las vayamos a elegir así, pero los vecinos se organizan de manera independiente de los espacios religiosos y construyen mecanismos de elección, de competencia, de vigilancia, de acuerdo y de ejecución en espacios libres y legítimos construidos por ellos mismos. Es decir, pero son cosas que les importan a los vecinos, son cosas que le importa a la gente que establece esas comunidades y que por lo tanto para ellos es muy relevante quién controla, quién tiene al santo en un tiempo determinado, quién organiza la fiesta, es decir, son cosas que le importan a la gente. Si entonces bajamos y vemos qué nos importa en los espacios donde vivimos, ¿por qué no comenzamos a establecer mecanismos de participación ciudadana donde elijamos a quien nos genera precisamente esos elementos que nos importan y no únicamente decidir a quién va a decidir dónde poner un jardinero o no? En ese sentido, y para concluir, las tentaciones planteadas originalmente cierran los espacios para la incorporación eficiente de mecanismos de decisión ciudadana en la legislación que ahora comienza a discutirse. La posibilidad de centralizar aún más un conjunto de procesos, rompiendo lógicas locales de competencia política, no electoral necesariamente, que definen los espacios de participación ciudadana para la definición de competencias locales. De la misma forma, cerrar la posibilidad de reformas electorales adicionales no permitiría hacer madurar diversas disposiciones sobre participación ciudadana y generación de contrapesos e incentivos políticos que definen, a final de cuentas, mecanismos de decisión sobre lo fundamental. Finalmente, institucionalizar la desconfianza entre los actores y ubicarla en el contexto de la ley genera un efecto similar en el contexto de la ciudadanía y su participación, pues comenzamos también a desconfiar precisamente de esos espacios construidos para nuestra participación, obviamente desde la autoridad. Los espacios de participación ciudadana más eficientes son los que los ciudadanos construimos desde abajo. Y entonces estas tres tentaciones de las que hablaba al inicio se convierten también, me parece, en los principales obstáculos para hacer eficiente la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en la legislación que actualmente se está discutiendo. Muchas gracias. Gracias, doctor López Montiel. En efecto, creo que es importantísimo, antes de abordar la regulación de las figuras de participación, el tener claras cuáles son las tentaciones naturales a las que usted refiere. Muchas gracias. Tenemos el honor de recibir también su participación en esta mesa de la doctora Joy Limestone. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Duke, en los Estados Unidos de América. Es miembro de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Ciencias Económicas, CIDE, desde 1991, y dirige la revista Política y Gobierno que publica este mismo instituto. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 2 y ha sido profesora visitante en la Universidad de California en San Diego, ha publicado artículos en diversas revistas como la Comparative Political Studies
Se especializa en el estudio de partidos políticos y muy especialmente en el impacto de las cuotas de género dentro de la representación política. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias y buenos días y gracias por la invitación. Javier Aparicio y yo, Javier también es miembro del CIDE, de la División de Estudios Políticos. Javier y yo estamos haciendo trabajos sobre las mujeres en la política mexicana, en particular mujeres en puestos de elección popular. Queremos entender por qué es tan difícil para las mujeres en México acceder a puestos de elección popular en la legislatura por vía de mayoría relativa. Eso no es cierto nada más en México, sino en todo el mundo. Es mucho más fácil ganar puestos de elección popular en la legislatura por vía de representación proporcional, en particular por las listas cerradas. Mucho más difícil en México y en básicamente todos los países del mundo ganar puestos por mayoría relativa. Entonces queremos entender básicamente por qué. Lo que les voy a mostrar hoy es que básicamente es por falta de experiencia política previa, particularmente en puestos subnacionales. ¿Okay? Vamos por partes. Aún con la presencia de cuotas de género. Y vamos en partes. En 2009, sabemos que después de la reforma electoral de 2008, en 2009 lo que tenemos es que el PAN postula 108 mujeres por vía de mayoría relativa. El PRI y los verdes postulan 55 mujeres de los 300 distritos de mayoría relativa y el PRD postula 87. Muy bien, no suena tan mal. En el 2012, gracias al fallo del TRIFE, pues bien, el PAN postula 120, el PRI verde 121 y el PRD 120, 40%. Suena perfecto, ¿no? Pero adivinen qué, ¿dónde mandan estas mujeres, estas candidatas por vía de mayoría relativa? ¿Las mandan a dónde? Mayoritariamente a distritos perdedores. ¿Cómo definimos distritos perdedores? Donde históricamente sus propios partidos no tienen posibilidades de ganar. Hay márgenes en su contra, no ellos personalmente, en contra de sus partidos por márgenes mayores de 5%. Salvo que vienen un Peña Nieto y son priistas, tienen la suerte de ser priistas, no van a ganar. No es nada personal contra ellas, aunque fueran las mejores candidatas en el mundo, ¿sí? Con una maquinaria tremenda no pueden ganar. ¿Por qué? Porque el distrito es en Sinaloa, Sonora y son terroristas, o están en Guerrero y son panistas, ¿sí? Prácticamente imposible y por historia sabemos que es prácticamente imposible, ¿ok? Muchas veces los márgenes son mayores de 5%, por cierto, pero eso es como en la academia, en la ciencia política, se toman el 5%. Entonces, el PAN manda 70% de sus candidatas a distritos perdedores. El PRD manda 74% de sus candidatas a distritos perdedores. Y el PRI, chistosamente, manda únicamente la mitad, 50% de sus candidatas a distritos perdedores. ¿Okay? Y tenemos una explicación de por qué los priistas no son tan malos con sus candidatas. Recuérdense, estos son candidatas de mayoría relativa. ¿Okay? Bueno, ahora sí vamos a entender qué es que tiene que ver experiencia política previa que ver con estas trágicas historias de candidatas y distritos perdedores. Hay que remarcar algo.
el fallo del TRIFE sí tuvo un impacto fuerte en el número, la cantidad de mujeres en la Cámara de Diputados. En el 2009, aún con todo y la nueva cuota de género, que sí tuvo un impacto fuerte, bueno, un impacto, únicamente 28% de las diputados federales eran mujeres, con todo y cuota nueva. Sin embargo, con el fallo del TRIFE en el 2012, esto sube a 37%. ¿Okay? Y eso no está explicado por mujeres en RP, son mujeres que vienen de mayoría relativa. Entonces, en 2009 todavía no tenemos estas cifras de 2012, entonces les estoy dando las cifras de 2009. Los diputados los candidatos a diputados tienden a no tener mucha experiencia previa. Únicamente 39%, o sea, 40% de los candidatos a diputados federales tienen mucha experiencia. Nosotros definimos mucha experiencia con 2 puestos previos antes de ganar la candidatura, ¿ok? O sea, no es mucha experiencia, 2, ¿ok? 39%. Sin embargo, 43% de los hombres tienen mucha experiencia. Y adivinen cuánto por ciento de las mujeres tienen mucha. Únicamente 28% de las mujeres. Las mujeres en sí, las candidatas, no las ganadoras, las candidatas tienen mucha menos experiencia previa que los hombres. ¿Okay? Eso de entrada es una cifra que espanta. ¿Okay? Vamos. ¿Y por qué importa la experiencia para explicar quién gana y quién no gana en distritos de mayoría relativa? ¿Por qué? Primera cosa, no es que las mujeres con experiencia ganan o pierden sus distritos, no. Hay un paso previo. ¿Qué es el paso previo? ¿Dónde te mandan? Si tú no tienes experiencia, no te van a mandar a un distrito ganable para tu partido. Te van a mandar a un distrito donde tu partido, históricamente, no tiene muchas probabilidades de ganar. ¿Okay? Entonces, 31% de los hombres sin experiencia, sin mucha experiencia, mejor dicho, logran ser mandados a distritos ganables. ¿Okay? Sin embargo, 62% de los hombres, el doble de hombres con experiencia previa, logran distritos ganables, donde tienen una oportunidad de ganar. Entonces, no cualquier hombre logra un distrito ganable, ¿okay? Pero está mucho peor la historia para una mujer. Únicamente 22% de las mujeres sin experiencia logra un distrito ganable. Y es más del doble. 56% de las mujeres con mucha experiencia logra un distrito ganable. Entonces, para las mujeres es muy importante tener experiencia previa para pensar competir en forma seria para un curul en San Lázaro. ¿Okay? Perfecto. Ahí está. Ya sabemos las mujeres mexicanas, lo que tienen que hacer para competir seriamente, para lograr un curul en San Lázaro. Aquí estamos en San Lázaro, muchos de ustedes pueden pensar que ya estamos pensando en competir en un curul en San Lázaro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para empezar, ¿por qué importa experiencia previa a nivel subnacional? Si estamos compitiendo para distritos de mayoría relativa, ¿de dónde vienen estos candidatos? No estamos hablando de las listas cerradas en las 5 circunscripciones. Ellos no tienen que hacer campaña. ¿Por qué? Porque los votantes no pueden cambiar el orden de las listas. Por ende, en estas listas ellos no hacen campaña. Por eso, ellos no tienen que ir a tocar puertas. Ellos no tienen que hacer mítines.
ellos no tienen que ir a la calle. ¿Quién tiene que hacer este trabajo?